Alabado Dios, alabado Dios. Esa alabanza es muy especial para mí. Sé que lo he contado anteriormente, pero la mayoría no lo he escuchado. Volviendo atrás, diría yo, a 60, 65 años atrás, cuando empecé a trabajar en la obra evangelística. Y bueno, en aquel tiempo yo ni siquiera tenía lugar donde predicar, pero ya era evangelista, pero no tenía lugar donde predicar. Vivíamos en la ciudad el pueblo de Whistler, y en una pequeña casa de 32 pies de largo. Y allí estábamos, y me puedes pasar eso ahí. Me sentía muy desalentado. En aquel momento había hecho todo lo posible para conseguir lugares donde predicar y nadie me invitaba a predicar. Y yo sabía que el Señor me había llamado a la obra evangelística. Entonces, un día en particular, Francis, en aquel tiempo no recuerdo si era mañana o en la tarde, pero ella y Donnie tenía tal vez 4 años de edad en aquel momento. Lo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer. Yo no lo dudaría, ya a los 4 años de edad él lo recuerda muy bien. Pero fui a orar, era todo lo que yo sabía hacer, buscar al Señor, pedir su dirección y guianza. Y acabábamos de empezar a cantar esa alabanza. Yo sé que mi Señor puede, Él puede, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Y sucede que me vino a la mente la alabanza, la empecé a citar y el Señor, su Espíritu vino sobre mí como agua. Y no sé yo, pues, no recuerdo lo que sucedió, pero en poco tiempo tuve lugares para predicar. Y bueno, les compartí eso para decir lo siguiente. Unos 2 años atrás estaba en oración y estaba orando por el mundo realmente. Señor, abre las puertas en China, abre las puertas en India al Evangelio. Y yo estaba pidiéndole eso al Señor y Él trajo una vez más esa alabanza a mi atención. Y Él habló a mi corazón y me dijo, hijo, lo que te dije 65 años atrás, te lo repito otra vez ahora, yo puedo. Ah, gloria a Dios, yo puedo. Alabado Dios. Qué bueno tener con nosotros a Mike Mosserall, John, Donnie, Gabriel, Lauren, el Dr. Gray, el Dr. Watts. Y qué bueno tenerles a ustedes. Quiero que lo sepan en gran manera. Y les deseamos un feliz día de acción de gracias. Y que el Señor pues les bendiga abundantemente donde quiera que esté. Y si es salvo, bueno, hay mucho por qué agradecer. Mucho. Yo temo que esta nación ha cesado de entender lo que realmente es el tema del Día de Acción de Gracias. Debe de ser dar gracias al Señor. No muchos, lamentablemente, agradecen a Dios hoy día, pero gracias a Dios que nosotros lo hacemos. Alabado el Señor. Así es. Bien. Vamos, por favor. Gracias. Vamos al damas y caballeros, quiero que vean algo. Aquí tengo mis lentes. Hebreos capítulo 2, Donnie, por favor, versículo 9. Pero si vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra La encarnación por el padecimiento de muerte, inequivocadamente declara el hecho de que Jesús vino a este mundo con un propósito específico para morir en la cruz que fue establecida desde antes de la fundación del mundo. que es hecho un Ahora, poco... vamos a detenernos aquí un momento. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche, mientras presentamos el pan de vida en todo el mundo, mientras esta palabra es transmitida a aquel corazón que tiene sed
a aquel corazón que tiene hambre, a aquella alma que está en dolor, a aquella persona que necesita un toque del cielo. Yo pido que tu espíritu se mueva en gran manera en esta noche y que sea este toque que la persona necesita, que sea la respuesta a la necesidad de aquel individuo. Y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy en día llegamos al punto donde, debo de decir, nuestro Señor, y la razón por la cual Él vino a este mundo, casi no se predica en los altares hoy día. Y si se predica, y gracias a Dios por lo poco que se predica, ¿no? Jesús salvó mi alma, eso es lo que la mayoría conoce de la cruz, pero gloria a Dios por ello, excepto las iglesias que están conectadas a esta iglesia, y damos gracias a Dios por ello. Pero cuando Jesucristo vino a este planeta, la encarnación, y cada uno de ustedes sabe lo que es la encarnación, Dios viene a ser hombre, tuvo que ser de esa manera. Y el precio que tuvo que ser pago, el sacrificio que se tuvo que hacer, no se podía llevar a cabo por nadie en el mundo. Ninguna alma podía llevar eso a cabo, ningún ser humano, ninguno pudo haber muerto en la cruz y hubiese afectado nada, ninguno, nada. De hecho, el día cuando Jesús murió en la cruz, había una cantidad que murieron en cruces en todo el mundo y eso no hizo ninguna diferencia, porque habían nacido en pecado. Y Jesús llegó a este mundo para expiar todo pecado. El pecado es el problema, damas y caballeros. Ha llenado a esta tierra con gracia y ha traído miseria, dolor y sufrimiento a miles de millones a lo largo de los siglos. Así que Él vino para expiar el pecado y salvar al hombre del pecado, porque es el mayor problema que tenemos hoy día, el pecado. Ahora bien, nadie podía hacer eso sino solamente Él. Por eso nació de la Virgen María. Él no nació de la manera normal que usted y yo nacemos. Si hubiese sido así, se hubiese dañado el proceso por la caída de Adán, como sucedió con todos nosotros. Es la razón por la cual el hombre tiene que nacer de nuevo, porque él nace en pecado, en iniquidad. Y el pecado, como ya lo he dicho anteriormente, es la razón del dolor, el sufrimiento, los problemas que afectan a este mundo. Estaba escuchando las noticias de camino a la iglesia y tal vez ustedes escucharon Walmart. ¿Cuántos murieron allí? ¿5 o 6? Bueno, esta mañana me parece que sucedió, esta tarde. Eso fue una tragedia, algo horrible. Es casi algo como que sucede todos los días, común para mucha gente ya. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero el pecado es la causa de eso. El pecado es el problema. Millones de matrimonios hoy día por el pecado están muriendo. Millones de hogares están siendo destruidos por el pecado, se están muriendo. Naciones, Jesús dijo que habrán guerras y rumores de guerras. Y veo la pobre situación en, ¿cómo se llama esa nación que ahora está en esa guerra? Ucrania. Predicaste varias veces en Ucrania, ¿no? Una vez en Ucrania predicaste. Y realmente el pecado es la causa de todo eso. Ese es el problema. Y Jesús vino a este planeta por una razón, un propósito. Todo lo que hizo fue importante. Los que Él sanó, los milagros que Él hizo, los mensajes que Él predicó, todo lo que hizo fue importante. Pero la razón principal por la que vino fue para ir a la cruz y pagar el precio que debíamos y no podíamos pagar, para que pudiésemos ser salvos. Y gracias a Dios que somos salvos esta noche por lo que Jesucristo hizo. Soy salvo por lo que Él hizo en la cruz. Yo soy salvo
porque cada pecado ha sido removido, se ha ido por lo que Jesús hizo en la cruz. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Y no puedo pensar en ello lo suficiente, porque es que quiero pensar en eso más, el gran precio que Él pagó por mí. Les hago la pregunta a ustedes, hermanos. Danny, tú has predicado muchas veces en todo el mundo, realmente. Aparte de las iglesias que están conectadas a esta iglesia, ¿hay más iglesias o muchas iglesias que estén predicando la cruz que conoces? No lo sé, no puedo responder eso. No lo sé. Bien, Diría que no, pero simplemente no puedo dar una respuesta definitiva. bien. Dave, Sí, señor. Mire, yo diría que si usted le preguntara al 99% de la iglesia o de los predicadores conservadores que si predican la cruz, dirían que sí, absolutamente. Y se identificarían de esa manera, pero sería en referencia a la justificación y no la santificación de la manera como nosotros lo enfatizamos aquí. Yo no creo a nivel general que se está enseñando, pero sí creo que mucha gente está escuchando este mensaje y están entendiendo lo que estamos tratando de decir, están tratando de aceptarlo, están comenzando a aceptarlo y hay muchos que no. Yo diría que la mayoría, en su mayoría, en el mundo pentecostal no aceptan este mensaje a nivel general. pero ¿no les parece que no es tanto por rechazarlo, sino tanto ignorancia, que simplemente no lo saben, por eso no lo predican? Yo creo que sí hay beligerancia y creo que también el estar en contra de la teología tradicional, lo que se les ha enseñado todos estos años, donde yo estuve en mi vida, yo tuve que llegar al punto en el que, creciendo yo un pentecostal clásico, creyendo que el bautismo en el Espíritu Santo era la respuesta para la santificación en mi vida y después de entender, tratar de agradar a Dios y vivir para Dios sin poder hacerlo, encontrando este mensaje de la cruz como un camino a la victoria. Hay mucha ignorancia, pero existe también ese tipo de arrogancia y beligerencia. Yo creo que va a llegar el momento en el que la gente no va a poder decir que es ignorante, van a tener que decidir si lo aceptan o si lo rechazan. Yo creo que va a llegar el punto en el que los que sí lo rechacen van a quedar a un lado, desafortunadamente. Permítame decir lo siguiente, yo no salgo muy frecuente, pero cuando lo hago y los lugares que he visitado, han habido muchos predicadores que se me acercan y me dicen, estamos empezando a entender, estamos empezando a aprender, no están afiliados, pero están sintonizando. Así que muy posible, anexando lo que el Dr. Watts está diciendo, más los conservadores, esos grupos, muchos de ellos están empezando a sintonizar la cadena, están sintonizando, están viendo, están aprendiendo. Es un proceso gradual, sí. Y como dijo el Dr. Watts, hay algunos que lo van a ignorar y lo van a rechazar claramente. Pero no podemos evitar eso. No es responsabilidad de nosotros si ellos lo rechazan. Tenemos que seguir predicando. Sí, amén. Bien, aquellos que rechazan se van a cambiar su posición. Amén, sí. Y sí lo van a hacer, pero qué bueno que aquellos que se han acercado y me han dicho, estoy empezando a entender. Por mucho tiempo no podía yo entenderlo, pero ahora empiezo a entender lo que ustedes dicen. Bueno, hemos sido enseñados en grupos pentecostales que si somos bautizados con el Espíritu Santo es la solución. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo es extremadamente importante. Cada creyente necesita el bautismo con el Espíritu Santo en gran 100%, manera. sí. Y el Espíritu Santo tiene una tremenda parte en nuestra victoria y la santificación, una parte tremenda. Una vez ese Hijo de Dios empieza a adorar al Señor por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y entiende lo que él o ella está diciendo, entonces el Espíritu Santo entra a obrar en ese corazón y da victoria sobre el mundo, la carne y el diablo.
Así es. Y eso es lo que necesitamos. Y no solo eso, pero estoy agradecido por aquellos que han llegado a mí, me han llamado, me han texteado y me han dicho que recibieron la Biblia de estudio del expositor. Tal vez no sintonizan la cadena, pero están estudiando la Biblia y están comenzando a entender cómo es que la cruz obra en nuestra vida diaria con Él. Así que, tal como lo dijo el doctor Watts, creo que va a llegar un momento en el que la ignorancia ya no va a ser un factor. Van a tener que tomar una decisión. Y estamos comenzando a ver que este mensaje está comenzando a penetrar esos grupos conservadores y estoy yo muy agradecido por eso. Bueno, ya yo no viajo como lo hacen ustedes hoy día, pero lo poco que hago, bueno, lo mismo sucede. En el funeral de mi primo recientemente, no sé cuántos predicadores me dijeron que estamos predicando la cruz en la iglesia y gracias a Dios por eso. Gracias al Señor, porque es la llave a la victoria. Y creo que están comenzando a darse cuenta de que sí funciona. Claro que sí. Todo lo que han tratado no han funcionado hasta en este momento, así que están comenzando a ver que sí está funcionando para ellos y por supuesto que funciona. La iglesia tropieza de una cosa a la otra. Y yo recuerdo en una ocasión cuando tu abuela y yo empezamos en la obra evangelística. Lo que se promovía en aquel momento era que si usted tenía un problema, bueno, eso es un demonio. El demonio está causando echarlo un fuera, problema. sí. Había que reprender ese demonio. Entonces, en ciertas iglesias, la gente llegaba para entrar allí, así el predicador les imponía las manos, y creemos en imponer las manos y reprender demonios, ¿no? Lo creemos. Pero eso lo hacían habitualmente. Dr. Gray, usted conoce de eso, ¿no? Lo recuerdo, traté de alejarme de ello, pero no me interesaba mucho. Permítame mencionar ciertos de sus puntos aquí. Usted presentó el texto y el tema aquí con respecto al pecado y comenzamos a hablar de la cruz. Entendemos la conexión, es vital y poderosa. Pero recibí una llamada hace como un mes de un amigo mío. Él dijo que acababa de aprender recientemente de las estadísticas de una denominación pentecostal tradicional muy grande. Y él me dijo, hermano Gray, el reporte es de un 20%. Y en mis estudios en Gallup y otra compañía llamada la compañía Pew, ellos dicen que la iglesia en general ha decaído de un 20 a un 25% en los últimos 2 o 3 años. ¿A qué se refiere? En cuanto a la membresía, a la asistencia. Bien. Entonces, cuando uno piensa en eso, en cuanto a cómo está impactando al mundo pentecostal, sea que querramos nosotros culpar al COVID y la pandemia y otras cosas o no, pero la verdad es que la iglesia está en problemas. La iglesia está en peligro. Lo que yo escucho en general es que la iglesia está en problemas. Y estas modas y estas relaciones públicas y énfasis de cómo crecer en la iglesia, creo que mucho de todo eso ha sido muy importante para la gente y la iglesia lo está clamando. Y si los pastores son sinceros, hermano Swagger, si son sinceros y lo escuchan a usted hablar del mensaje de la cruz, el Espíritu Santo va a tomar eso y lo va a enfatizar. Yo lo creo. Lo van a predicar. Porque nosotros sabemos sin lugar a duda que el mensaje de la cruz es lo único que va a hacer que una persona sea salva y mantendrá a la persona salva. Así es, así Yo es. creo que mientras más lo hagamos y enfaticemos, como usted lo está haciendo, yo he estado aquí ya casi 6 años y no lo he visto a usted titubear o cambiar su énfasis ni una tilde, ni tampoco a él acá, ninguno de ustedes. Pero hay que seguir predicando la cruz porque la cruz erradica el pecado y hace que el diablo caiga del trono y exalta el nombre de Jesucristo. Amén. Así es. Así es. Gracias a Dios, gracias a Dios. John. ¿Habrá algún otro mensaje que remueve el pecado? Solo un camino para deshacernos del pecado es la cruz. Es un mensaje completo, cubre todo aspecto de la vida y piedad. Aparte de eso, si no predicamos la cruz, no vamos a
acertar o a estar correctos en otras áreas. Y ese es el problema de la iglesia. Se alejó de la cruz y cuando lo hicieron, el tema del pecado no se siguió tratando. Y otras avenidas, otros movimientos y modas entraron y se mezclaron y causaron a la iglesia alejarse. Y Dios ha permitido los fracasos. Usted lo dijo hace poco. El Señor habló con usted que se iba a haber más fracaso, no que queremos que la gente fracase, pero las consecuencias de no seguir al Señor correctamente traerá fracaso a la vida, pero eso los atraerá a un lugar de arrepentimiento. 35 años atrás, estabas fumando 5 paquetes de cigarrillos al día, ¿no? Correcto. 5 paquetes. Amén. Y si el Señor no hubiese cambiado la vida tuya, estuvieses Se muerto. puede decir que yo era bueno en fumar. Te estabas envenenando. Sí. ¿Algo te hubiese podido liberar aparte de Jesucristo y este crucificado? No, porque yo intenté todo. Creo que usted ya me conoce más que tal vez algunos de los otros. Yo soy muy disciplinado como hago las cosas, muy orientado a la rutina, con muy buena fuerza de voluntad. Yo preparo metas en cuanto a lo que yo hago, en cuanto al negocio y cosas seculares. He hecho todo eso, tengo mucha fuerza de voluntad para hacerlo. Era competitivo como atleta, pero no podía vencer ese cigarrillo con tabaco dentro de él porque el poder del pecado es mayor al poder que yo tenía en mi fuerza de voluntad. Pero cuando finalmente entendí en parte el mensaje de la cruz y descansé en la obra consumada, el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra y Él me lo quitó. ¿Te consideras una persona, un individuo, Carácter Rosenstern, claro que sí, muy fuerte. pero no podías vencer eso? Hermano Swagger, yo predicaba en las calles de Pittsburgh a los indigentes, a las prostitutas, a los borrachos. Estaba ministrando en estudios bíblicos con diferentes tipos de personas en diferentes compañías. Cada jueves en el pueblo yo estaba haciendo la obra del evangelismo muy a menudo en campañas, en diferentes fines de semana. Estaba siendo usado por Dios, sin embargo, no podía vencer el poder de ese vicio porque las buenas obras no eran suficientes, ni tampoco el esfuerzo para tratar de dejar de fumar no era suficiente. Pero tu madre te dijo que tenías que Ella hacer. me dijo que Cristo ya había hecho lo que había logrado y que yo tratara de dejar lo que Él ya había logrado. Y cuando comprendí lo que eso significaba, yo dejé de tratar de dejar de fumar. Y ya han pasado 30 y tantos años, o 40, Casi 38 años ya. pero no has vuelto a fumar Ni otra siquiera la vez. idea ha entrado en mi mente. Gloria, Alabado le damos Dios. a Él la gloria. Esa es la respuesta, Alabado damas Dios. y caballeros. Esa es la respuesta. Saben, Gabriel el domingo en la mañana leyó una cita de John Stott y en su libro, él ya murió por cierto, pero era un predicador, un sacerdote anglicano, un británico. Él escribió un libro llamado La centralidad de la cruz y eso no puedo citarlo exactamente, pero en el comentario de apertura, en esencia, él dijo, como tema de la Biblia, la historia de Jesús, él dijo, pero esa historia es la cruz. Así es. Él así dijo, es. es la cruz. Y sin la cruz no hay cristianismo. Sin la cruz no hay evangelio. Sin la cruz no hay salvación. Y bueno, él mencionó, bueno, me impactó cuando lo citó. Muchos ministros y teólogos de los que yo jamás había escuchado desde los 1800, y él mencionó citas de sus escritos. Fue tan impactante la centralidad de su mensaje, todo estaba centrado en la cruz. Así es. No es así hoy día. No, No es así. para nada. Es muy triste eso. Y es que la cruz es la única manera que la persona puede vivir para Dios. Jesús murió para que el hombre pudiese ser salvo, ¿no? Si deseaba ser salvo. El hermano Stott hizo la declaración que usted ha hecho muchas veces, muy similares las declaraciones, pero en el primer capítulo de este libro, La centralidad de la cruz, él hizo la declaración en palabras similares. Como ya les dije, usted ha repetido esta declaración antes y yo lo he escuchado usted decirla, que usted no puede separar a Jesucristo de la cruz. No se puede, no se Y puede. él dijo, si ¿no? usted trata de hacerlo, no puede interpretar la Biblia.
Así es, así es. Bueno, si usted entiende la cruz, entenderá la Biblia. En esencia eso es lo que él dijo. En esencia eso es lo que él está diciendo. Muy bien. El libro de John Stott, Entre dos mundos, es uno de mis libros de predicación favorito. Entre dos mundos, él dice que en cada mensaje que uno predica, sea lo que sea de lo que uno esté predicando, sea la presentación de la cruz, el entendimiento de la cruz, lo que se predique, y cada vez que uno predique debe de hacerlo porque uno nunca sabe quién está escuchando. Y yo siempre, eso impactó mi vida tanto al punto de que no importa de qué estoy predicando, lo tengo que hacer porque, como usted lo dijo, la centralidad de la cruz, todo en la Escritura se trata de la cruz y todo de lo que predicamos se trata de la cruz. Él casi articularía exactamente lo mismo que nosotros decimos, que todo lo que necesitamos en nuestra vida fue comprado en el Calvario. Todo lo que necesitamos para poder hacerlo y vivir está en la cruz. Si el creyente, no importa quién sea, esta programación llega a todo el mundo. Si usted está al otro lado del globo terráqueo o al doblar de la esquina, no importa. Si usted hace la cruz de Cristo, el blanco de su fe, y la mantiene como el blanco de su fe constantemente, y usted no tiene que memorizarse algo y decirlo una y otra vez, eso no es necesario. Pero en su corazón, el blanco de su fe es Cristo y este crucificado, es la cruz de Cristo. Usted encontrará que tendrá victoria en su vida sobre el mundo, la carne y el diablo. Cosas que le afectaron en gran manera, que no podía tener victoria por ello, el Espíritu Santo estará ayudándole para tener victoria en su vida y corazón. Y es la respuesta de Dios a nosotros vivir para el Señor Jesucristo y tener victoria sobre el mundo. No hay otra solución. Realmente la psicología no es una solución, el dinero no es una solución, la educación no es una solución, no importa lo que usted diga, no es una solución. Solamente hay una, ese es Cristo y este crucificado. Y no importa quién usted sea, dónde esté, dónde viva, si usted hace lo que le estoy diciendo, usted encontrará victoria en su corazón y en su vida. Es exactamente lo que dijo el caballero, es la centralidad del Evangelio. Así es. Es el centro del Evangelio. Si lo remueve, se pierde todo. Amén. No queda nada. Por eso digo, predicador, empiece a predicar la cruz. Predicador, predique la cruz. Predicador, predique la cruz. No me refiero a que cada sermón tiene que usar la cruz como un tema, pero haga eso el centro de lo que usted haga. No importa lo que sea, porque si usted lo identifica y es bíblico, eso va a ir a la cruz cada vez. ¿Qué dices tú, Lauren? Bueno, creo que se ha dicho ya muy bien, pero sí quiero decir esto. La fe viene por el oír. Lo que la gente no sabe, Muy bien, lo muy necesitan bien. escuchar. Y si continuamos predicándolo, entonces todo el mundo lo puede escuchar. Su decisión de aceptar o rechazar estará en su corazón y en su mente, pero si no lo predicamos, no lo pueden escuchar y no lo pueden aprender a creer. Y una vez más, la profundidad de la cruz es lo que tiene que entenderse, y por eso quiero decir, ¿Qué quieres decir con sí, eso? con ello quiero decir que la mayoría de predicadores el día de hoy, personas cristianas, podrán entender que la pena del pecado ya fue pagada por Cristo. Eso es conocimiento común. De hecho, ellos dicen que predican la cruz, dicen que Cristo murió por los pecados, y eso es gigantesco, eso es parte del Evangelio. Pero la parte del Evangelio que permanece desconocida para un gran segmento del cuerpo de Cristo es el efecto que la cruz ha tenido en el pecado. Abarca completamente el pecado, internamente y en el exterior. Y los efectos que la cruz, el efecto que la cruz ha tenido sobre el mundo y su habilidad de atraernos como creyentes a Él, y también la fortaleza de lo que la cruz logró relativamente a poderes de las tinieblas y el diablo.
si entendiéramos lo que nuestra unión con Cristo nos ha provisto, que hemos sido crucificados juntamente con Él, sepultados y resucitados en Él. Es en ese momento de la salvación, en ese momento de la regeneración, en ese momento es en el que somos libres del poder del pecado. No somos libres progresivamente del pecado, sino que progresivamente aprendemos a caminar en la libertad que ya tenemos y se nos ha dado. Esa es la parte del mensaje de la cruz que la mayoría de cristianos y predicadores tienen que entender, porque no estarán dirigiendo a ninguna otra persona aparte de lo que usted ha hecho. Hay que poner la fe en Cristo, lo que Él ha hecho, y así caminaremos a través de la presencia del pecado, libres del dominio del pecado. Y eso es lo que el mundo tiene que escuchar. El pecado no se enseñoreará sobre Amén. vosotros, porque no es bajo la ley, sino bajo la Amén. gracia. Gloria a nuestro Dios, y la cruz hace esa gracia Así posible. es, correcto. La cruz rompió el poder del pecado, tenemos que entenderlo, y nuestra unión con Cristo en la salvación trae eso a nuestras vidas. Eso es nuestro, no es algo que va a suceder, es algo que ya se hizo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, y si el Hijo os libertare, libres seréis. Hay que estar parados firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Todo está en el pasado, fue hecho ya en nuestra unión con Él, pero ahora el justo debe vivir por la fe. Si entendemos qué es lo que la cruz nos dio relativamente a la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, no vamos a buscar a nada más que a Cristo y la cruz, y eso una vez más a través del poder del Espíritu Santo, y eso nos equipa para vivir y caminar a través de la presencia del pecado sin que tenga dominio sobre nosotros. Muchas iglesias no están predicando en contra del pecado hoy día. Bueno, yo creo que el doctor Gray dejó un punto muy claro. La frustración en la iglesia en este momento por la metodología que no ha funcionado ha causado que la gente se desanime, se sienta mal y se aleje de Dios. ¿Cuántas veces como pastores hemos escuchado: yo no puedo vivir esa vida, es demasiado difícil? ¿Recuerdas las reuniones que tuvieron en Pensacola, no? Amén. Y también recuerdas a la gente que pasó por aquí y a veces pedían a los predicadores: oren por mí porque voy a ir a ese lugar, y si eso no funciona no sé qué voy a hacer. Y tenemos a demasiados cristianos que están en esclavitud, sea la nicotina, o sea el alcohol, o sea la pornografía, o las drogas, o sea lo que sea, están en esclavitud. Y sería sorprendente la cantidad de cristianos que están en esa categoría. Y algunos de ellos están peleando con toda la fuerza que tienen y no pueden vencer por sí solos. Pero este mensaje los libertará. Amén. Los libertará por el poder del Dios Todopoderoso. Alabado Dios por eso, ¿no? Hermano Swagger, permíteme decir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Recientemente lo ha hecho muy seguido, y eso es que hablamos de la obra sustitutiva del Calvario. Hablamos de esto en cuanto a la salvación, la expiación y la sustitución. Pero con rareza escuchamos la sustitución de la victoria. El lugar de nuestra victoria es el lugar de nuestra salvación. Llegamos al Calvario no solamente para la salvación, eso también es una victoria, pero mi victoria ya fue ganada. Entonces, mire, es una de las cosas que Dios realmente ha estado trabajando conmigo, y me ha estado recordando que la batalla ya fue ganada. Y si yo permanezco en esa obra consumado en esa obra consumada en cuanto a la área de la guerra espiritual, yo ya gané. Ahora, si hubiera un ring de boxeo y, digamos, Mike Tyson está en ese ring de boxeo, es el primer nombre que se me vino a la mente, yo ganaría esa batalla al no entrar al ring. En cuanto yo entre al ring, yo ya perdí, yo no voy a ganar. John tal vez pueda, pero yo no puedo, ¿verdad? No creo, no lo Pero creo. cuando se trata de Satanás, la batalla ya fue ganada. Así es. Cuando nosotros entramos pensando que nuestro intelecto, aún nuestra habilidad, y yo tengo que tener cuidado de cómo decirlo, pero aún nuestra habilidad de citar escritura, tenemos que tener mucho cuidado y no confiar en nuestra habilidad, si no vamos a fallar. Pero cada vez cuando le decimos al diablo: mira, tú ya fuiste derrotado,
Tú ya fuiste derrotado, yo no voy a entrar a esto, ya consumado es. Sí. Esa victoria sustitutiva, mira, es una sustitución de victoria en la salvación a través de lo que Cristo hizo en el Calvario. Romanos 5:19. Porque por un hombre la desobediencia, por ella muchos fueron desobedientes, pero por la obediencia de uno muchos serán justos, y eso es en referencia a Cristo. Así que Adán nos hizo pecadores a todos, pero Cristo nos puede hacer a todos justos si nosotros confiamos en la obra consumada. Y esa es una de las cosas que dijimos anteriormente, que Dios está enfatizando en nosotros, la obra consumada, una obra completa, terminada ya. Alabado Dios por eso. Donnie, continuamos donde nos quedamos. Corona de gloria. Pero así vemos a aquel Jesús coronado de gloria y honra La misión fue lograda y ahora Cristo fue exaltado. por el padecimiento de muerte. Ahora, cuando la gente lee esto, se dan cuenta que cuando leen algo de esa naturaleza, que eso está hablando allí de la cruz. Está hablando de la cruz acá. Cuando está diciendo el sufrimiento en la primera parte del versículo 9. Está hablando de la cruz una y otra vez. Adelante, Donnie. ¿Leyó la nota? Léelo una vez más, por favor. Pero si vemos a aquel Jesús coronado de gloria y honra, Proclama el hecho de que necesitó la gracia de Dios para lograr esta tarea porque Él era hombre, el hombre, Cristo Jesús. porque convenía. Se refiere al camino de Dios en lo que refiere a la redención de la humanidad. A aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios es la razón final de todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, por cuya agencia habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. expresa el propósito divino. Perfeccionará por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Conlleva la idea de que Cristo tuvo que sufrir la cruz a fin de traer redención a la humanidad. Y Él lo hizo. Él sufrió terriblemente para que podamos ser salvos. Y debemos de ser rápidos en decírselo a la gente. Hermano Swagger, permítame decir algo. Se ha dicho mucho, muy excelente esta palabra. Probad tiene la idea de experimentar a nuestro favor. Jesucristo murió por cada hombre, para los creyentes. Por lo tanto, nosotros nos identificamos con su muerte, entendemos la obra de sustitución, Él pagó la pena, pero también tenemos que entender al identificarnos con Él y Él identificarse con nosotros, esta identificación, Sustitución e identificación. todo eso es necesario porque entendemos que Él murió por nosotros y Él gustó la muerte por todos. Nosotros no tenemos que gustar o probar esa muerte. Ahora podemos recibir espiritualmente esa muerte a través de la fe y lo que Él hizo. Somos bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Él por bautismo en muerte, pero resucitados para una nueva vida, nueva fuente de poder y de vida. Si no entendemos esa fuente de vida y cómo obra el Espíritu Santo, y por supuesto que el Espíritu Santo es esa fuente de vida, si no entendemos cómo es que esa fuente de vida opera, nos perderemos de los beneficios del nuevo pacto, porque ese es el propósito del nuevo pacto, traernos el medio del Espíritu Santo para ayudarnos a ser ese paracletos. Él nos ayuda para ser como Cristo, nos santifica. Utilizamos esa palabra santificación. Creo que Loren lo está diciendo correctamente en la idea de que fuimos santificados en la cruz ya. Ahora tenemos que llegar al aprendizaje y el entendimiento de qué fue lo que sucedió allí. Y ese es el proceso de reconocimiento que muchos no entienden que tienen que hacer. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos a Dios a través de Jesucristo. Tenemos una nueva vida, nuevo poder con el que podemos obrar, el poder del Espíritu Santo, y podemos recibir todos esos beneficios teniendo objeto, o más bien nuestra fe en el objeto correcto de la fe. Nuestra fe tiene que ser en la cruz, es la centralidad de todo mensaje y es el fundamento de toda doctrina. No se entenderá el bautismo en el Espíritu Santo ni se podrá aplicar correctamente si no tenemos la cruz. Las sanidades no tienen sentido si no entendemos la cruz. Y en cualquier otro aspecto, las bendiciones y otras cosas que Dios nos ha suplido y nos hace disponible están ahí por causa de la cruz. John, lo que dijimos esta mañana en la programación y estuviste acá, yo lo creo con todo mi corazón. Si el cristiano empieza a glorificar al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro, y hacer la cruz el blanco de nuestra fe, todo en la vida de ese cristiano
empezará a cambiar para bien sus finanzas, su vida en su hogar, los negocios, nuestras emociones, todo sobre nosotros empezará a cambiar, porque hay una victoria completa en lo que Jesús hizo en la cruz. Y es una obra terminada, Así gloria es, a Dios. aleluya. Y realmente Él no dejó nada fuera, nada deshecho, como se dijo momentos atrás. Cuando dijo consumado es, Amén. los diablos, los demonios tuvieron que huir. Tuvieron que hacer una puerta. y realmente es una obra que ha sido terminada y eso abarca todo aspecto de nuestras vidas. Todo aspecto. Yo creo eso. Y voy a decir otra cosa que va a molestar a algunas personas, pero este es el verdadero mensaje de Así prosperidad. es, amén, así es. Gloria a nuestro Dios. Este es el verdadero mensaje de prosperidad. Yo quiero que prosperen y estén en salud como sus almas prosperan. Gloria a Dios. Pero si nuestra fe está en otras cosas, Dios no puede bendecirnos, no puede ayudarnos. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz. Y mantenerla en esa capacidad 25 horas al día, 8 días a la semana. Gloria a Dios. Y yo quiero predicar eso y enseñarlo y cantarlo y decirlo tanto hasta que le salga Amén, por los sí. oídos a cada hijo de Dios en esta nación y Aleluya, alrededor así del es. mundo. Gloria a Adelante, Dios. dile al Señor un aplauso de adoración. Aleluya. Aquella alabanza dice es real, yo sé que es real. Gracias a Dios que las deudas han sido pagadas, yo sé que es real. Alabado Dios. Muy bien. Bueno, ya se nos termina el tiempo. Me permite compartir un pensamiento. Mire, usted mientras compartía con respecto a la bendición de todas la fuente de todas las bendiciones en la cruz, mi mente se fue a Ezequiel 47, donde dice, todo lo que el río tocase vivirá. Y cambiamos eso en el Nuevo Testamento. Todo lo que la sangre toque vivirá. Así Y es. permítame dar otro pensamiento. En el libro de Apocalipsis, el tema del Cordero se menciona más de 30 veces. Yo volví a checar esto, a revisarlo. Y en el capítulo 5, el Cordero, dice aquí, el Cordero como si fuese inmolado y la sangre. Ahora en el cielo, en cuanto a lo que le concierne a Juan, cuando él ve el Cordero 30 veces, él está cubierto por la sangre de Jesucristo que nos recuerda de todo aspecto del libro de Apocalipsis, está conectado a la cruz. Alabado Dios, así es. Yo quiero que cerremos en esta noche cantando esa alabanza que BJ cantó con nosotros. You, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for me.